Cuando me aventuré en mi viaje con DMT, lo último que esperaba era la muerte de Ego. Era mi segunda vez haciendo DMT. Mi primer viaje fue de alrededor de 30 miligramos. Ese había sido un viaje muy suave y realmente no me emocionó mucho para saber cuál era el potencial que tenía esta sustancia. Recuerdo conectar emocionalmente y comunicarme con un microondas y algunas breves visuales de respiración, pero no mucho más, nada muy intelectual o profundo. Con esta experiencia en mente, decidí aumentar mi dosis a 55 miligramos, buscando un viaje mucho más intenso. No necesariamente uno de muerte de ego, pero al menos un viaje intenso. Terminé con una experiencia que me cambió la vida y posiblemente una de las mejores y peores que he tenido en mi vida. Así que pesé los 55 miligramos y lo insuflé todo de una vez. La pegada no fue instantánea, pero me golpeé unos 10 minutos después y fue empeorando progresivamente hasta que mi viaje terminó. Todo lo que puedo decir es que el agua es definitivamente el mejor amigo de alguien en un viaje de DMT. Los efectos secundarios de la insuflación incluyeron ardor en mi fosa nasal y la garganta por el goteo y un ojo lloroso en el lado en que se insufló el DMT. Entonces empecé a visualizar patrones intensos y ligeramente aterradores. Estas visuales psicodélicas, también un ligero zumbido corporal y el escritorio en el que estaba sentado respiraba asombrosamente. Cada vez que inspiraba, el escritorio se expandía y se movía más de lo que nunca había visto antes, bajo los efectos de ningún psicodélico, expandiéndose centímetros cada vez, como si estuviera más vivo que yo. Me sentí nauseabundo durante aproximadamente un minuto y tenía una papelera negra vacía a mi lado, por si vomitaba. Durante el minuto en que sentí que iba a vomitar, me llevé el cubo de basura a la cara y miré dentro, preparándome para vomitar por la boca. En lugar de eso, cuando miré dentro del cubo de basura, era como si fuera a ser absorbido por un agujero negro de muerte, maldad y oscuridad. Si es que vomitaba dentro, sentí como si una fuerza externa se apoderara de mi cuerpo, como si todo mi cuerpo ya no fuera mío para controlarlo. Aunque he leído muchas experiencias de muerte de ego sobre psicodelias y tengo amigos que me han contado sus experiencias, no me di cuenta de que la cantidad de DMT que había insuflado tenía la posibilidad de llevarme a esta muerte de ego, y desde luego no estaba preparado para ello, si es que es posible estarlo. Sintiéndome totalmente asustado y desprevenido, me convencí a mí mismo de no vomitar y de no sucumbir al agujero negro de oscuridad que estaba presente en ese cubo de basura. Volví a tomar aire, respirando profundamente. En el momento que recuperé el control de mi cuerpo, lo único que pude decir fue: creo que voy a morir. Y empecé a pedir frenéticamente a mi amigo y cuidador que me asegurara que la gente había tomado más DMT que yo y que yo iba a estar bien. Fue la cosa físicamente más dolorosa por la que he pasado y tenía un miedo increíble. No sabía que esto era solo el principio del viaje y que en la parte restante me esperaba el viaje de mi vida. Necesitaba tumbarme y estar en la oscuridad. Hice que mi amigo apagara todas las luces y me dirigí a la cama de la habitación. Controlar mi cuerpo, intentar moverme y caminar era algo tan extraño para mí, como si tuviera un cuerpo de 300 kilos, una enorme cantidad de peso que simplemente no podía controlar. Me sentía como Bambi intentando caminar por primera vez. Por suerte, la cama no estaba demasiado lejos y pude llegar hasta ella, tumbándome mientras sentía un dolor físico insoportable. Me dije a mí mismo que fuera lo que me estaba pasando, me había metido en esto y en ese momento no tenía otra opción que afrontarlo y salir del otro lado. Todas las luces estaban apagadas, me encontraba en una oscuridad total y había pedido a mi amigo que no me hablara más. Lo único que podía hacer era sucumbir al viaje.
a todo lo malo que se apoderaba de mi mente y sobrellevarlo lo mejor que pudiera. Cerré los ojos e inmediatamente se produjeron visiones muy cercanas. Eran figuras esqueléticas cubiertas por una capa de cuyos ojos salía una luz láser roja y verde muy maligna. Y me di cuenta de que estaban allí para apoderarse de mí, a falta de mejores palabras. Eran los seres más malvados que había experimentado en toda mi vida, pero no tuve más remedio que sucumbir a su maldad y seguir los pasos que me llevaban. Me cubrí toda la cara y el cuerpo con un edredón negro para aislarme de cualquier conexión a tierra o cosa física mundana, ya que sentía que tenía que pasar por esto solo y apartarme de cualquier realidad existente. Los 15 minutos siguientes fueron el viaje más intenso que he vivido toda mi vida. Para entonces me retorcía físicamente de dolor, o al menos eso sentía, y lloraba como un loco de miedo. Los seres camuflados y yo estábamos viajando a través de un túnel de esta malvada luz verde y roja fluorescente, volando por delante de mí. Y era como si estuviera en la montaña rusa más rápida y oscura del mundo. Pero al mismo tiempo me sentía como si estuviera inmóvil y no haciendo un real progreso a través de este túnel. Lo único que quería era llegar al otro lado. Progresivamente, en esta parte del viaje, la luz penetrante y las imágenes de cerca fueron disminuyendo a medida que la oscuridad se apoderaba de mí. Y cuando atravesé el túnel, todo se volvió negro como el carbón. Cuando llegué al punto de la muerte de como si todo lo bueno y la luz hubieran desaparecido del mundo. Sin embargo, el dolor emocional recién estaba a punto de comenzar. Lo primero que tuve que hacer en este viaje, en estos pasos que las criaturas embosadas me estaban guiando, fue dejar ir de cada inhibición que tenía. Y para mí principalmente mis inseguridades e inhibiciones físicas. Ya no podía preocuparme por algo tan trivial como mi ser físico o mi apariencia. Tenía que soltar para poder ser consumido. Ya no podía tener el control de mi cuerpo físico. Así que me dejé llevar y dejé de preocuparme por el control. Entonces me hicieron concentrarme en la peor experiencia, el sentimiento más bajo que había sentido en toda mi vida. Para mí, fue una experiencia detallada con mi padre, en la que no voy a entrar, pero digamos que tuve que concentrarme en la intensa cantidad de dolor que había sentido en ese momento. Las figuras camufladas procedieron a proyectar ante mí experiencias psicodélicas anteriores, cada una de las cuales se convirtió en imágenes que se encendían con la luz láser que salía de sus ojos, explotando y estallando en llamas ante mí. Estos espíritus estaban enfadados conmigo por haber evitado la muerte de Ego en estas experiencias anteriores y me aseguraron que la persona que me había salvado y me había devuelto a la realidad permitiéndome evitarme no me ayudaría esta vez. Aunque la persona había estado físicamente a mi alrededor durante estas experiencias previas y no estaba en esta, siento que su presencia física real tuvo poco que ver con esto. Las figuras embosadas continuaron haciéndome concentrar en mi experiencia más dolorosa, lo que tuvo que ser la peor cantidad de dolor físico y emocional que había sentido en toda mi vida. Todo este tiempo estuve llorando violentamente, respirando de forma aguda y pesada, casi como si me estuviera muriendo físicamente al quedarme sin aire para respirar. Además de ser emocionalmente doloroso, era increíblemente doloroso físicamente. Todavía podía sentir el dolor punzante de la quemadura en mi nariz, como si estuviera causando dolor en todo mi cuerpo. Alguna fuerza externa estaba controlando mi cuerpo y la única forma en la que puedo describirlo sería como lo opuesto a un exorcismo. Empecé a mantener una conversación mental con las figuras camufladas sobre mi padre y todo el dolor y el rencor que sentía hacia él. Me centré en lo horrible que era, en lo increíble que resultaba que alguien pudiera someter a tanto dolor a alguien de su propia sangre, a alguien que
que había creado a través del acto más íntimo, en cómo se suponía que él me cuidaba, en cómo el dolor que me había hecho sentir era increíble y surrealista de la peor manera, llegando a la conclusión de que no había nada bueno en él. Continué teniendo esta conversación en mi cabeza con las figuras camufladas, hablando en círculos, repitiendo lo mismo una y otra vez, hasta que las figuras presentaron a mi papá y ahora estaba teniendo esta conversación directamente con él, enfadándome más y más progresivamente a medida que avanzaba, pero que nunca llegó a un final definitivo. Lo siguiente que tenía que hacer en este viaje era olvidar todo lo bueno del mundo, todo lo que pudiera haberme mantenido anclado a una realidad mundana, cualquier cosa que pudiera ser remotamente buena para seguir viviendo. Tenía que creer en esto genuinamente, no podía ser fingido, ya que las criaturas camufladas podían sentirlo todo. Tuve que olvidar que mi amigo de viaje, sentado en la habitación, existía, y el amigo que antes me había salvado de la muerte de Ego también tuvo que ser desacreditado por no tener nada bueno o algo por lo que valiera la pena vivir. Ya que pensar que él había estado ahí para mí y que valía la pena vivir fue lo que me había salvado de la muerte de Ego anteriormente. Tuve que centrarme en todas las malas cualidades de él y convertirlo en algo malo, creer que no había nada bueno en él y que por eso no podía ni quería salvarme. Pronto apareció una imagen de mi amigo y también explotó de la misma manera que la descrita anteriormente. Las criaturas encapotadas tenían razón, él ya no podía salvarse. Entonces llegó el paso final. Para completar este proceso, tuve que admitir todo lo que estaba pasando, todo lo que pasaba por mi cabeza, diciéndolo en voz alta. Era como si tuviera que demostrar que les creía todo a estas figuras embosadas, pero también a mí mismo, y que la única forma de hacerlo era decirlo. Esa era la forma definitiva de sucumbir a su control, de olvidar todas las inhibiciones, de olvidarme a mí mismo y a mi propio ego. Sabía que parecería una locura, pero tenía que hacerlo. No tenía otra opción. Así que empecé al principio contándome a mí mismo los problemas con mi padre, diciéndolo todo en voz alta. Sentí como si lo estuviera gritando emocionalmente y con rabia. Aunque mi cuidador de viaje dijo que no entendía ni una palabra, ya que era débil y susurraba. Luego pasé a admitir que mi amigo no era bueno, sino malo, y que él no podía salvarlo. Tuve que renunciar a todo lo bueno que podía pensar que me importaba y creer que eso no existía. Finalmente tuve que decir mi último pensamiento en voz alta. Dije clara y definitivamente lo que mi amigo describió como inaudible. Todo es mal, no queda nada bueno en este mundo. No hay nada bueno por lo que merezca la pena vivir. Nada. Sentí una intensa emoción porque creía de verdad lo que acababa de decir. Entonces todo se volvió negro y morí. Abracé todo lo malo del mundo a través de mis propias y dolorosas experiencias vitales, hasta el punto de creer de verdad que el bien no existía en el mundo y que no había nada por lo que mereciera la pena vivir para morir. Tuve que creerlo, y cuando lo hice, el viaje con las figuras camufladas había terminado y morí sucumbiendo a la negrura más absoluta, perdiendo el control definitivo de la vida. Desgraciadamente, mi compañero de cuarto entró en la habitación justo en ese momento, encendió las luces y el viaje se perdió. Nunca llegué al otro lado del túnel, nunca llegué a ver lo que había del otro lado de la muerte, ni a intentar recuperarme de la experiencia más aterradora de mi vida.